las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. El día de hoy entonces vamos a compartir la palabra de Primera de Juan. Así que quisiera invitarlos a que podamos leer el pasaje del día de hoy. Es nuestro segundo mensaje. Hoy estaremos leyendo Primera de Juan capítulo 1, los versículos del 5 hasta el 10. Por eso vamos a leerlos ahora de manera alternativa. ¿Está bien? ¿Están medio dormidos hoy? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Bueno, vamos a leer este pasaje del día de hoy. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, hasta ahí es el pasaje del día de hoy. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos a esta celebración, la celebración de nuestro culto. Ayúdanos para que en este momento nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales estén bien abiertos ante tu palabra. Tú nos has dado una enorme bendición en Jesús. Ayúdanos a poder abrazar esta bendición. Te pedimos que en este momento nos acompañes con el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, toca cada uno de nuestros corazones en base a tu palabra. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. El versículo clave es el versículo 5. Vamos a leerlo a una voz. Ya, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. El primer versículo de la Biblia, que muchos deben saber de memoria, el primer versículo de la Biblia que encontramos en Génesis nos revela el origen de todo lo creado. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me hacen trampa porque lo están leyendo. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos hace ver en su evangelio que allí estuvo presente nuestro Señor Jesús, por quien fueron hechas todas las cosas y sin que no haya nada que haya sido hecho sin que Él lo hiciese. El apóstol señala que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Verbo divino, estuvo presente desde el inicio, siendo protagonista de la creación. Conforme al plan del Señor, Jesús vino a este mundo tomando cuerpo mortal a fin de conducirnos a la vida eterna. Por eso, como vimos la semana pasada, Juan comienza su carta testificando lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. Siempre hablando del principio. En su obra creadora, el Señor dio a conocer su identidad, su poder y su santidad. Génesis describe lo primero que el Señor creó, diciendo, ¿saben qué fue lo primero que creó? Dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta primera acción de Dios nos revela su carácter, ya que ese Dios que comenzó su obra por crear la luz definió así su esencia.
Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. A través de la palabra de hoy, reconozcamos al Dios que es luz y decidamos vivir bajo el resplandor de su presencia, quitando de nosotros todo rastro de oscuridad. Alcancemos de este modo una genuina y profunda comunión con el Dios que habita en gloria y santidad. Amén. Continuando con su testimonio, Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz deja todo en evidencia, tanto lo bueno como lo malo. La luz nos permite ver todo, cada detalle, cada fragmento de belleza y cada falla o imperfección. Ante la luz no hay quien pueda esconderse. Juan proclama que Dios es luz. Sin embargo, él no nos dice que Dios sea una luz más entre otras. Tampoco nos dice que Dios sea un portador o un reflejo de la luz. No es que Dios tenga luz, sino que Dios es luz en sí mismo. En su esencia es luz. Dios es luz. Por lo tanto, nada puede ocultarse ante Él. Todo se vuelve visible. Todo se vuelve evidente en su presencia. Lo admirable y lo vergonzoso. El que está despierto y el que está dormido. Lo limpio y lo impuro. Lo correcto y lo incorrecto. Lo elogiable y lo reprobable. No hay quien pueda esconder nada ante la luz del Señor. Y no hay quien pueda resistir esa poderosa luz de santidad, verdad y justicia que desintegra con su resplandor a todo ser, porque nadie es digno de presentarse ante Él. Pablo exaltó a Dios reconociéndolo como soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no admite ni el más ínfimo vestigio de oscuridad, contaminación, falsedad o injusticia. Dios es luz y no puede convivir de ninguna manera con el pecado. Por eso Juan nos amonesta diciéndonos que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ningún hombre que vive en el pecado puede entrar en una relación de intimidad con el Señor. Y si alguien afirma estar en comunión con Dios, pero persiste en la vida de pecado, Juan nos dice claramente que esa persona miente. No practica la verdad. Por más que sea alguien muy religioso, por más que sus obras externas se vean notablemente buenas o que viva con la más elevada moralidad, ningún hombre que vive inmerso en el pecado puede asegurar que está en comunión con el Dios Santo. Ahora bien, Salomón nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo puede el hombre impuro y pecador presentarse delante del Dios Santo que habita en luz impenetrable? ¿Cómo podemos alcanzar una comunión con Dios siendo nosotros tan indignos? ¿Existe alguna posibilidad, alguna esperanza para nosotros de acercarnos al Dios de la gloria? ¿Existe o no? Sí, únicamente mediante su Hijo Jesús. Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por medio de Cristo podemos acercarnos a la presencia del Padre Celestial, porque Jesús, a través de su sangre derramada en sacrificio, quitó nuestro pecado y nos otorgó su perdón.
De este modo nos abrió el acceso a la vida eterna y a la comunión con el Dios que es luz. Y si bien somos aún imperfectos, Cristo nos justifica por la fe en Él para que podamos entrar con confianza a la presencia del Dios Padre. Por eso Juan nos declara que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si perseveramos en la lucha por permanecer en la luz y no en las tinieblas, dejando atrás la vida de pecado, participaremos de una comunión de amor con el Señor y habrá asimismo un vínculo perfecto entre nosotros. Porque es nuestro pecado el que produce una abismal separación con Dios y con nuestro semejante. Entonces, ¿cómo podemos andar en luz? ¿Cómo podemos andar en luz? La gloriosa luz de Dios se hizo manifiesta en su Hijo Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo aquel que sigue a Jesús puede librarse de las tinieblas y andar en la luz. La oscuridad es aliada de los que viven en los malos hábitos del pecado, porque los ambientes sombríos los ayudan a ocultar sus engaños. Dios nos enseña a librarnos de la oscuridad y vencerla por medio de andar en la luz de Jesús. Esto implica luchar por vivir en santidad y no en contaminación, en la verdad y no en la mentira, en la justicia y no en la maldad. Si seguimos a Cristo como sus discípulos, si aprendemos de Él y caminamos tras sus huellas, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo su voluntad, andaremos en luz. No permaneceremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Por la fe en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Juan nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quienes creemos en Jesús, recibimos el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Y por consiguiente, somos hechos hijos de luz. Siendo hijos de luz, debemos vivir como tales. Pablo nos exhorta diciéndonos: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De igual modo, ante la inmensa bendición de la salvación que recibimos en Jesús, la palabra también nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios y las tinieblas son opuestos e incompatibles. Por eso, por más que afirmemos que estamos en comunión con Dios, si vivimos en pecado, estaremos faltando a la verdad. Porque la santidad no consiste solo en aquello que proclamemos con nuestros labios, sino más bien en lo que practiquemos con nuestros hechos. Escuchemos la voz de Pablo que nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los que hemos sido justificados en Jesús, debemos seguir el camino de la santificación. Vivamos como genuinos hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Vivamos como hijos de luz, en santidad, verdad y justicia. Amén.
Si bien la palabra de Dios declara que no hay hombre que no peque, en tiempos de Juan hubo algunos que negaban esta verdad. Negaban esta verdad. Ellos aseguraban que los cristianos se volvían perfectos desde el momento en que creían en Jesús y no tenían pecado alguno ni necesidad de arrepentirse. De este modo, desestimaban la palabra de Dios, negando la perfección del hombre, negando la imperfección del hombre y su necesidad, la necesidad del creyente de santificarse. Sin embargo, Juan afirmó que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por más que hayamos sido justificados en Cristo por su maravillosa gracia, esto no significa que ya seamos perfectos, ni que no debamos batallar más contra el pecado. La palabra nos hace ver esto cuando nos exhorta diciéndonos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A pesar de esto, todavía hoy hay quienes aseguran lo mismo que aquellos falsos maestros en tiempos de Juan. Enseñan que quienes fueron redimidos por la gracia de Dios no necesitan luchar contra el pecado ni arrepentirse, solo agradecer al que los salvó unilateralmente. Enseñan que el arrepentimiento no es necesario para quien recibió la salvación de Jesús porque ya está completamente limpio. Desestiman la necesidad de confesar, de confrontar sus faltas y luchar por la santidad, porque aseguran que ya no tienen pecado. Pero como nos dice Juan, se engañan a sí mismos. Viven en tinieblas, inmersos en la oscuridad de la ceguera y la insensibilidad espiritual, abrazados a un pensamiento humano y rechazando la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por su arrogancia, asumen como verdadera una idea falsa y así acusan al Señor de mentir y niegan la autenticidad de su palabra. Porque como nos dice Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mientras estemos en este mundo, tendremos siempre una batalla que librar a fin de derrotar nuestro pecado y despojarnos de él. Estaremos involucrados en la lucha por revestirnos de la imagen de nuestro Señor Jesús, el único perfecto y sin pecado. Si no somos capaces de ver nuestras debilidades e imperfección, no es porque ya estemos libres del pecado, sino porque tal vez nos hemos vuelto ciegos e insensibles a nuestra realidad espiritual. Porque tal vez hemos dejado de examinar nuestro corazón hasta descubrir nuestro pecado. Porque tal vez hemos hecho a un lado al Espíritu Santo y solo prime el conocimiento intelectual o la emoción hueca. Porque tal vez ya no estemos orando o nuestra oración sea una expresión seca y vacía o una catarata emocional de dichos espiritualizados o de peticiones y peticiones desenfrenadas sin que demos lugar a oír la voz de Dios. El que no ora sensatamente vivirá como un ignorante de su pecado y jamás podrá experimentar un arrepentimiento sincero ni el extraordinario gozo de recibir el perdón del Señor. Jamás podrá experimentar el verdadero crecimiento espiritual que no viene del conocimiento teórico, sino de ser perfeccionados por la acción de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si no podemos reconocer nuestros errores, si no podemos reconocer nuestro pecado, si no nos damos cuenta cuáles son nuestras transgresiones, cuál es nuestra maldad, cuáles son nuestras equivocaciones, hemos sido vencidos por el orgullo, que es la mismísima raíz del pecado del hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos despojarnos del pecado? Juan nos hace ver esto al decirnos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La sangre de Jesús es suficiente y eficaz para limpiarnos de todo pecado. Amén. Aún así, debemos ser conscientes de cuáles son nuestros pecados y debemos confesarlos ante el Señor para ser libres de ellos. Concretamente, Señor, perdóname por todos mis pecados. ¿Cuál es tu pecado? Debemos saber cuál es nuestro pecado para arrepentirnos. Dios nos provee su perdón en Cristo, pero es nuestra responsabilidad reconocer y enfrentar nuestro pecado con seriedad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero confesar nuestros pecados no es solo exponerlos en voz alta, sino presentarlos ante el Señor en sincero arrepentimiento, pidiendo su ayuda para abandonar los malos hábitos del pasado. En el descubrimiento y la confesión de nuestros pecados, nuestra vida en comunidad reviste un papel muy importante, porque para un ermitaño le es mucho más difícil reconocerse como pecador por no estar en contacto con nadie. A nadie lastima, a nadie perturba, con nadie tiene problemas, con nadie se pelea. Pero cuando hay convivencia entre nosotros, salen a la luz nuestras debilidades y faltas. Aparecen los conflictos y los roces, las discusiones y los enojos, los malos entendidos, la diferencia de opinión. Aparecen las discordias y todo esto es producto de nuestro pecado. A través de nuestra convivencia como hermanos en Cristo, son reveladas nuestras intenciones y fallas, y podemos reconocer nuestra necesidad de luchar y arrepentirnos para asemejarnos más a nuestro Señor Jesús. Por eso, la fraternidad sincera entre hermanos nos ayuda a descubrirnos más ante el Señor para alcanzar mayor santidad. Hace unos años en nuestra iglesia teníamos clases de castellano para extranjeros. Cada vez que escuchaba una frase que contenía algún error, la escribía en el pizarrón frente a los alumnos. En ese momento, al ver la oración mal formulada sobre una pizarra, todos se reían por lo grosero del error. E incluso hasta aquella persona que había hablado incorrectamente reconocía la equivocación. Ellos decían que cuando oían a otro hablar mal, se daban cuenta de su falla, pero que no podían evitar cometer los mismos errores cuando ellos hablaban. No se daban cuenta que cometían ese error cuando hablaban. Así también sucede con el pecado. Cuando vemos una falta fuera de nosotros, expuesta o en los otros, podemos reconocerla con mayor facilidad. Identificamos los errores de los demás mejor que los nuestros. Por eso, si vivimos en una comunión de amor, podemos acompañarnos y ayudarnos en la lucha contra nuestros pecados y debilidades. La vida en comunidad es una enorme bendición cuando hay confianza y cuando abrimos nuestro corazón para compartir lo que nos aqueja, reconociendo ante Dios y entre nosotros nuestras faltas. La vida en comunidad es una enorme bendición para quienes quieren vivir en santidad y practicar el verdadero amor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Miqueas declaró ante el Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor mismo nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El perdón del Señor es perfecto. En su admirable amor, Él borra por completo y olvida todos nuestros pecados. Pero para recibir el perdón del Señor,
debemos primero ser conscientes de nuestro pecado y confesarlo en arrepentimiento sincero. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, pero sin arrepentimiento no puede haber perdón, y sin perdón no puede haber salvación. Nuestro arrepentimiento revela nuestra sumisión a la palabra de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Revela nuestro deseo de vivir como hijos de luz. Revela nuestro compromiso de vivir bajo la verdad de la palabra de Dios. Revela nuestro anhelo de vivir en comunión con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Revela la gracia de la salvación que hemos recibido en Cristo. De otro modo, si abandonamos la lucha, si nos obstinamos en creernos perfectos y sin mancha, perderemos el favor del Señor. Salomón nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También David experimentó el dolor por ocultar su pecado y finalmente exclamó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor no nos dejó en el olvido, porque nos amó, nos abrió el camino más glorioso y eficaz de salvación en la sangre de su Hijo Jesús. Hoy, nuestro amoroso Padre Celestial nos invita a entrar en una dulce comunión con Él por experimentar su perdón. Nos dice con tierno amor: venid luego, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podemos tener la absoluta certeza de que si confesamos nuestros pecados, si venimos ante el Señor en arrepentimiento sincero, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No ignoremos su invitación de amor. No neguemos la autenticidad de su palabra, ni rechacemos su voz que nos llama a una eterna comunión con Él. Dios es luz. Dios es luz. Alabemos su nombre. Y vivamos también nosotros en santidad, verdad y justicia, como genuinos hijos de luz. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por llamarnos a la vida en ti, por habernos hecho tus hijos por medio de la sangre de tu Hijo Jesús, por habernos hecho también hijos de luz. Señor, somos conscientes de que a causa de nuestros pecados muchas veces nos distraemos y perdemos la comunión contigo. Sabemos que muchas veces nos dejamos llevar por las tinieblas y la oscuridad de este mundo, pero no queremos vivir de esta manera. Ayúdanos en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, a poder ver claramente el estado de nuestro corazón, a poder ser completamente despojados de todo el orgullo que impida poder ver nuestra ceguera e insensibilidad espiritual. Ayúdanos a poder ser libres de todo pensamiento falso en nuestro corazón que nos haga creer que ya somos perfectos, cuando en realidad debemos seguir luchando contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a poder tener una comunión contigo sincera a través de presentarnos en arrepentimiento sincero. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti con el deseo de que tú nos ilumines con tu luz y hagas ver en nosotros todo rastro de oscuridad y todo rastro de imperfección para que sean quitados de nosotros. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran misericordia hacia nosotros, por tu gracia, porque tú quitas toda nuestra maldad y tú sepultas en lo profundo del mar nuestros pecados y no tienes más memoria de ellos. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.